No tenía pensado quedarme más de 7 días, pero los silencios de Peter y la extraña tensión en la casa me hicieron prolongar mi estancia. Al principio, negué su falta de coherencia. Tal vez fue la lealtad de mi hija o la discreta mirada de Peter lo que calmó mi curiosidad. Aún así, se percibió un intercambio inalcanzable, una creciente tensión mientras Peter mostraba una atención que Lidia nunca había demostrado. Él se daría cuenta de mi preocupación por la forma en que me miraba un poco más de lo que se considera apropiado en sociedad. Durante nuestros encuentros en torno al café o frente a las ventanas de la cocina, compartíamos miradas. En esos momentos, Lidia, mi amada hija, parecía estar constantemente abrumada por sus responsabilidades y plazos incesantes. Me preguntaba si notaba las complejas relaciones de poder o si prefería confiar en exceso en su esposo y en mí para indagar más a fondo. Durante un caluroso verano de otoño, ella se marchó de repente por una llamada inesperada, dejándonos solos en la mesa. Al borde de salir de la habitación, Peter me observaba con una ternura que no había sentido desde hacía mucho tiempo. En ese silencioso momento, la línea entre la familia y una emoción indescriptible se desvaneció sutilmente. Decidí que ahí sería el punto final. Llegué a la conclusión de que cualquier tipo de atracción entre nosotros era inofensiva, reduciéndola a mera fantasía. No obstante, un instante único, una mirada fugaz, cambió por completo la situación de maneras que no podía prever. Al descender del tren, el viento soplaba con fuerza, envolviendo mi abrigo alrededor de mí. Casi un año había pasado desde la última vez que vi a Lidia y Peter en persona, y mucho tiempo desde que viví en su hogar. Lidia, mi hermana única, siempre mostró una gran independencia, construyendo una vida con Peter que parecía prescindir por completo de mi presencia, algo que apreciaba. No obstante, en los últimos tiempos, sus llamadas se habían incrementado y transmitía una sensación de nerviosismo y frustración. Ella había pedido que vinieras y te quedaras con nosotros por un tiempo, mamá, noté un matiz en su voz que no había percibido antes. Al llegar a la estación con Peter, noté que también había experimentado un cambio. Se le notaba más envejecido, como si el paso del año hubiera dejado una huella sutil en su rostro. Pensé que esto se debía a las exigencias de su trabajo como ingeniero civil, marcado por largas jornadas, proyectos complejos y visitas a obras. Aunque su saludo era afectuoso, se mostraba algo reservado. La modestia que solía caracterizarla siempre estaba presente. Sin embargo, en su mirada se percibía un destello de algo misterioso, desafiante con una intensidad delicada e indescifrable. Él elogió mi aspecto, Vivian, al coger mi bolso. En todo momento, le expresé con desesperación que el trayecto desde la estación fue apacible y la conversación se mantuvo en un nivel superficial. En ocasiones, Peter dirigió su mirada hacia mí, quizás con intención de hablar, pero luego desistió. Al llegar a la casa, encontramos a Lidia hablando por teléfono, ocupada de manera distraída antes de dejar su trabajo. Si bien sabía que su labor como asesora empresarial era demandante, no esperaba que no estuviera presente cuando llegué. Peter se rió al ver mi sorpresa. En este momento, Lidia se encuentra en un estado constante de participación en la charla y ocupación constante. Le regalé una sonrisa familiar. Al igual que su padre, una vez que se enfoca, se vuelve ajena a lo que sucede a su alrededor. Los ojos de Peter se ampliaron, y por un momento, experimenté una conexión especial, una comprensión de nuestras vidas algo solitarias que compartimos. Mientras acompañaba a la habitación de los invitados a aquellos que suelen sumergirse en sus propias inquietudes, experimenté de nuevo esa sensación conocida, una conciencia que traté de evitar. El día había transcurrido siguiendo una rutina que confirmaba su sencillez. Mientras Lidia y Peter saldrían rumbo al trabajo temprano, yo disfrutaría de la tranquilidad de las mañanas en el jardín. Con frecuencia, Lidia experimentaba cansancio por leer y cocinar por las noches, lo que la llevaba a retirarse temprano, dejando a Peter y a mí charlando y disfrutando de una copa de vino en la mesa del comedor. Nuestros diálogos ofrecían un consuelo y una sensación de alivio reconfortante. Peter demostraba sabiduría y buen humor, mostrando aspectos de su personalidad que yo desconocía previamente. Analizaba de manera reflexiva su labor, la belleza de las estructuras en las que participó y la satisfacción que obtenía al superar retos complicados. Quedé impresionado por su inteligencia y su enfoque detallado. En ocasiones, mientras debatíamos, él me miraba con una serenidad que generaba en mí una sensación de cercanía muy profunda. Al caer la noche y proyectarse sombras alargadas en la cocina, me sorprendí contemplando hacia el interior, esperando con ansias, mientras él permanecía en la entrada,
observándome mientras troceaba vegetales. Se hizo presente un silencio intenso. Con una intensidad sutil en su mirada, logró crear una atmósfera más cargada. Vivian expresó con un tono elevado, casi a punto de gritar, su agradecimiento por la compañía recibida, revelando un anhelo desconocido de entablar una conversación. Coloqué la navaja en la mesa, observándola fijamente. Las palabras que compartíamos estaban cargadas de emociones sin palabras, algo que no logré descifrar, Peter. Me alegra estar aquí. La tranquilidad desapareció gradualmente de mi rostro mientras Lidia irrumpía con su habitual energía. Volví la mirada hacia la mesa cercana, con la esperanza de que no hubiera notado la creciente cercanía entre Peter y yo en los últimos días, a medida que nuestra conexión se fortalecía. Nos encanta pasar las mañanas en calma en nuestra compañía. Mientras Lidia se sumía en el sueño, disfrutamos juntos de una taza de café, comunicándonos con la mirada acerca de nuestras experiencias, dejando que el silencio expresara lo que las palabras no podían transmitir. Surgió una complicidad silenciosa, una ternura en la mirada de Peter que me inquietó y sorprendió a la vez. Hacía mucho tiempo que no sentía estas emociones, esa emoción leve de ser simplemente notado. Al día siguiente de que Lidia se fue a trabajar, encontré a Peter solo en el jardín, arreglando un objeto roto. Levantó la vista al acercarme, quitándose la suciedad de las manos con los pantalones. Con una amplia sonrisa en el rostro, expresó su sorpresa al verte levantado tan temprano. Mientras contemplaba el sol descendiendo en el cielo, me resultaba imposible conciliar el sueño. Con los brazos cruzados para resguardarme del frescor matutino, expresé que estábamos en silencio, admirando cómo las hojas se secaban con la suave brisa. Nos vemos rodeados por la calma, recordando una sensación de cercanía, como si hubiéramos vivido estos instantes juntos desde hace mucho tiempo. Sin pensarlo mucho, extraje un trozo de tierra de su espalda. Mi mano se extendió un poco más de lo previsto. Al levantar la vista, nuestros ojos se encontraron, su mirada firme y desafiante. Mientras vivían, comenzaron a hablar, pero las palabras se quedaron atascadas en la garganta. Rápidamente retiré mi mano y aclaré la garganta. Necesito hacer el desayuno. En breve, Lidia despertará. De hecho, expresó con su voz. Es posible que aquella noche fuera excelente cuando me senté frente a Lidia, quien lucía cansada, con la mirada apenas apartándose de su cuello. Habían intercambiado muchas palabras, y el silencio que reinaba entre ellos se hacía cada vez más evidente. Tenía curiosidad por saber si todo iba bien, si ella se encontraba feliz, pero decidí no indagar, respetando su privacidad. Después, cuando Lidia se fue temprano, Peter y yo nos quedamos solos otra vez. En esta ocasión, la conexión entre nosotros resultó innegable, simplemente fue fortuita. Mientras permanecíamos en silencio, el sonido del reloj marcando la hora resonaba en la pared, generando la impresión de estar detenidos en un instante que nos resultaba ajeno a nuestra existencia. De tanto en tanto, observaba a través de su ventana y se cuestionaba si esa era la totalidad de la vida, si nuestra única misión es atravesar la rutina de la cotidianidad con la esperanza de que sea satisfactoria. Lo presencié. Mi corazón se siente adolorido, Peter. Tu juventud te brinda un gran potencial por delante. Me puse nervioso. Le acarició la cabeza, con una mirada sin emociones. Me siento lleno de dudas y con vida. En ocasiones, reflexiono sobre la posibilidad de haber tomado decisiones equivocadas al percibir algo en su expresión, descubrir una fragilidad que despertó en mí sentimientos de respeto y temor. Buscaba que estuviera solo, pero me di cuenta de que cualquier cosa que hiciera solo empeoraría las cosas. Así que me encontré sentado con las manos en la espalda, completamente consciente de la intensa carga que me rodea. Decidí marcharme, expresé al fin. Al notar que mi garganta se cerraba, me di cuenta de que apenas podía escuchar su voz. Cuando me desperté, percibí cómo sus ojos se posaban en mí, fluyendo con una serenidad que inspiraba tranquilidad. Los días se fusionaron sin distinción, acercándonos cada vez más a través de interacciones innegables que se acumulaban. Experimenté una conexión con él, su serenidad, su fortaleza, su empatía y, en verdad, su soledad, la cual hacía eco en una faceta de mi ser que había mantenido oculta durante mucho tiempo. No obstante, al ingresar Lidia en la habitación, el hechizo desapareció. Al reprimir mis sentimientos, me aferré a los límites que debía respetar. Pero al intentar derribarlos, la atracción se intensificó,
llevándome a reflexionar sobre mi determinación una noche en la que Lidia se disculpó por una llamada tardía y Peter me tomó de la mano. El hueco destinado al vaso generó un silencio innegable en mi interior, a pesar de ser un gesto discreto. Nuestros ojos se encontraron al otro lado de la mesa, y en ese momento, comprendí que la conexión entre nosotros fue más allá de lo que podía imaginar. Los días posteriores transcurrieron en una sucesión complicada, una comunicación confusa que Peter y yo parecíamos haber asumido sin querer. Cruzamos miradas mientras tomábamos café, nuestros ojos se encontraron de una forma que insinuaba una conexión más allá, algo delicado y fugaz que ambos entendimos y expresamos con claridad. En varias ocasiones me preocupaba que fuera una emoción pasajera e inofensiva, que desaparecería y que las líneas entre nosotros seguían sin estar claras. No obstante, a medida que transcurrían los días, me vi cada vez más cautivado por los instantes de calma que disfrutamos juntos, su atención dedicada al escucharme y su comprensión hacia mí. Mientras se ocupaba de la colada por la tarde, Peter apareció de repente en la entrada. Sus hombros se enderezaron, emanando una despreocupación desordenada que no había presenciado en mucho tiempo. ¿Requieres ayuda? Al ingresar a la habitación, formuló una pregunta. Mis lágrimas brotaron mientras negaba con la cabeza, una sonrisa se dibujó en mi rostro. Durante muchos años, he estado llenando prendas de vestir. Creo que ya tengo un dominio total de esta tarea. En ese momento, expresó con una sonrisa mientras se relayaba junto a la entrada. La sustancia va más allá de la vestimenta. En ocasiones, la amistad resulta ser pura necesidad. Un tono en su voz generó inquietud en mis manos, el material sintético escapando de mi abrazo mientras lo observaba fijamente. Aunque tenía una personalidad equilibrada, la mirada reflejaba una fuerza comparable. Al principio, Peter, comencé a hablar, pero mi voz desapareció, inquieta por la seriedad del momento a medida que él se aproximaba, sus ojos evitaban los míos. Vivian, dudo si este sentimiento es incorrecto o simplemente una expresión de mi soledad. Angelo con entusiasmo cada instante compartido contigo. Comienzas este momento con una atmósfera única, una parte de mí quiere dejar atrás, abandonar su observación con alegría y desinterés, pero la verdad es que también lo viví. En su presencia, la casa experimentó una transformación notable, volviéndose más acogedora pero también un tanto menos imponente en medio de la quietud. Noté que él experimentaba una emoción intensa, una que le preocupaba mostrar, y comprendí que admitirla cambiaría todo. Tomé una respiración profunda, escogiendo mis palabras con cuidado. Peter y yo parecemos estar perdidos cada uno a nuestra manera. Es común sentir esa emoción cuando se echa de menos algo importante. A pesar de que su voz no alcanza un grito completo, sigue expresando su intensidad sin disminuir su impacto. En ese instante, la voz de Lidia se escuchaba desde el piso de abajo, rompiendo el hechizo. Peter se retorció, pasando una mano por su cabello para recomponerse. Exhalé un grito, sosteniendo la camisa entre mis manos mientras pedía a mi corazón que se calmara. Al entrar por la puerta, Lidia nos observó detenidamente, acercando ligeramente la mirada. Estaba interrumpiendo algo. Peter rápidamente desordenó su cabello y le sonrió mientras ayudaba a su madre con la limpieza. Lidia nos miró justo antes de que se rompiera, sin darse cuenta de la tensión. La cena está casi lista y sentí que era apropiado informarles a ambos. Al regresar ella y marcharse de nuevo, solté un suspiro que ni siquiera sabía que estaba reteniendo, cruzando una mirada fugaz con Peter. La creciente tensión entre nosotros se tornaba cada vez más complicada de aceptar o rechazar. Por la mañana, Lidia se marchó temprano en un viaje laboral que implicaba su salida de la ciudad al anochecer. Llevaba semanas planeándolo. Cuando comenzó a abonar su factura, su entusiasmo no conocía límites, planificando los clientes a visitar y las presentaciones por enviar. Al despedirse y salir, apenas nos echó de menos a Peter y a mí. Peter y yo nos encontrábamos completamente solos por primera vez desde que llegué. La casa presentaba una atmósfera única y acogedora. Mientras compartía mi tiempo conmigo mismo, dediqué la jornada a labores sencillas como doblar las toallas. Romper los tablones me ayudaba a mantener mis manos ocupadas y a despejar mi mente. No obstante, durante la noche, la ansiedad se había vuelto incontrolable. Peter sugirió organizar un sencillo picnic en el jardín, con una variedad de pan, queso y una botella de vino que guardaba para una ocasión especial. El ambiente se sentía fresco. Mientras el sol descendía en el horizonte, el cielo se tiñó de nubes resplandecientes. Una sensación de calma nos rodeó,
generando un ambiente íntimo para ambos, sentados bajo la luz que se desvanecía. Al degustar el vino, nuestra conversación se enriqueció, adentrándonos en memorias, retornos y metas que habíamos dejado atrás. Encontré pensamientos que había guardado en secreto por mucho tiempo. Al confiar en él con una sensación inesperada de tranquilidad, me pregunté si alguna vez habías reflexionado, mientras giraba mi copa, sobre si había un propósito que debías cumplir o una identidad a la que debías abrazar sin darte cuenta. De manera pausada, observaba con detenimiento en todo momento. Reflexionaba sobre las elecciones que había hecho y las diferentes opciones que podría haber elegido, considerando si llegaría a ser una persona más realizada y satisfecha. Lo vi, el sufrimiento en su mirada reflejando el mío. Todos pasamos por momentos de retorno, pero aún es posible encontrar algo de mayor relevancia. Su mano se mantuvo en contacto al extenderse a lo largo del tablero y reposar suavemente sobre la mía. Su contacto cálido provocó un susurro a lo largo de mi espalda, al mismo tiempo que su presencia reconfortante llenaba los espacios vacíos en mi interior que ni siquiera sabía que estaban ahí. Vivian susurraba con una voz delicada pero decidida. Desconozco la naturaleza de esto, pero percibo su autenticidad por encima de todo lo demás. Experimenté una sensación en cierto momento con el eco de sus palabras directas sobre mí como una pluma. Tenía la certeza de que sus expresiones, sus emociones, eran algo con lo que no podíamos lidiar, algo que pondría en peligro la existencia que habíamos edificado juntos. Sin embargo, en ese instante, con el caos desatándose a nuestro alrededor, resultaba complicado preocuparme por algo más que el hombre a mi espalda. A medida que la noche se volvía más oscura, nos encontramos acercándonos aún más. Con cada segundo que pasaba, notaba cómo la distancia entre nosotros se reducía y sentía su aliento cálido cerca de mi rostro. Su mano seca reposaba sobre mí y era evidente que si me incorporaba ligeramente, apenas un par de pulgadas, todo cambiaría. Antes de que pudiéramos traspasar esa frontera invisible, el ruido de un automóvil acelerando en la carretera interrumpió el momento. Ambos retiramos nuestras manos rápidamente mientras nos erguíamos con la intensidad del instante. Vivian, yo. Comenzó él, pero yo insistí en que nada había ocurrido. Elevó su tono de voz. Afirma que no hay nada entre usted y mi esposo. Su acusación se perdió en el ambiente. Aunque quería contradecirlo, las palabras sonaban carentes de significado. Siendo plenamente consciente de la sagacidad de Lidia, mi hija, sabía que sería capaz de detectar cualquier mentira que intentara transmitir. Mi vacilación y el temblor en mis manos al juntarlas revelaron la verdad de manera inequívoca. Quizás no entendí correctamente lo que me dijo. A pesar de su tono calmado, sus ojos transmitían determinación. No obstante, me resulta imposible no reconocer la sensación de estar desconectado dentro de mi matrimonio. Al oír esas palabras, mi corazón se partió en dos, pero al regresar, se reconstruyó. En su mirada se reflejaba una determinación feroz. No preciso de fantasías, mamá. Requiero conocer la realidad. Mis palabras apenas audibles fueron inhaladas por mí. Lamento mucho, Lidia, pero te pido disculpas de corazón. No fue mi intención que esto sucediera. Es inherente. Su rostro reflejaba sorpresa total al recibir un golpe en la cabeza. Tú eres la persona que me dio la vida. Mi pareja es él. La distancia en silencio que existía entre nosotros era tan inmensa y profunda que resultaba imposible de superar. Intenté comprender mis emociones de estar solo y la conexión inesperada que había surgido. Al observar su mirada, comprendí que ninguna explicación sería adecuada. Requiero un tiempo para reflexionar. Expresó con un tono de lamento en su voz. Es necesario que comprendamos la importancia de todo esto para nuestro grupo. Al acercarse a la puerta, sus pasos vacilaron justo antes de abandonarla. Estoy frente a él. La mirada de ella reflejaba una combinación de enojo y aislamiento. Confié en ti y me fallaste. Tras su salida, la puerta se cerró y me dejó solo en el silencio de la habitación. En la sala, el silencio me envolvía mientras me acomodaba en el sofá. Mi corazón se entristeció al darme cuenta de que había causado daño de forma inesperada. Al día siguiente, Lidia se despidió de forma rápida, explicando su urgencia por el espacio disponible. Peter y yo nos quedamos solos, los vestigios de nuestras equivocaciones flotando entre nosotros como sombras. Apenas lograba captar su mirada, la vergüenza y el arrepentimiento marcaban cada encuentro. Recorrimos la casa como si no fuéramos familiares. La tranquilidad y la cercanía que nos atraparon en el pasado,
ahora se desvanecen en la penumbra y carecen de sentido. En una noche silenciosa, Peter se aproximó a mí en la habitación con una serenidad cansada. Vivian inició su discurso con una disculpa sincera y conmovedora. Jamás tuve la intención de provocar sufrimiento con esto. Lidia, jamás tuve la intención de lastimarte con ninguna de estas situaciones. Observé mi reflejo en el espejo, experimentando una sensación de opresión. Siento el peso de lo que ha ocurrido en el pasado. Las disculpas ya no tienen sentido. Tanto tú como Peter sabíamos los peligros que enfrentábamos. Se presentó y sus pupilas se dilataron. Me siento dudoso acerca de lo que debo hacer a continuación. Siento como si no hubiera cumplido con lo esperado. Cada lágrima derramada llenó mi voz de un sufrimiento intenso que en ocasiones parecía interminable. Peter, tomamos decisiones que no se pueden cambiar. Elecciones que cambian el curso de todo. Entre nosotros, reinaba un silencio cargado de arrepentimiento. Admití que la autenticidad de nuestra conexión había mitigado un vacío compartido. No obstante, no logró eso por sí solo. Ha sido completado. Modificó el dolor que experimentamos. Tal vez sea conveniente para mí marcharme. He llegado a una conclusión definitiva. Mi decisión se afianza cada vez más. Siento que ya no puedo quedarme más tiempo en este lugar, Peter. No hubo discusión. Simplemente gritó, con la mirada perdida, como si de repente hubiera recuperado la fe. Regresé a mi hogar. Los recuerdos de la vida que había arruinado llenaron mi corazón. Durante los meses siguientes, la comunicación con Lidia fue escasa. La hondura de su mutismo era impresionante. Un doloroso recuerdo de la relación que se desvaneció. Intenté comunicarme con ella mediante mensajes y cartas. No obstante, sus contestaciones resultaban dispersas y aterradoras, impregnadas de un futuro marcado por la deslealtad. El transcurso del tiempo se dio de forma constante, uniendo un día con el siguiente. Sumergido en mis labores, busqué llenar el vacío a través de ocupaciones y rutinas. No obstante, la tristeza por la pérdida sigue presente, un recuerdo que permanece vivo de lo que había sucedido una noche meses después de mi vuelta. Me llegó una correspondencia de Lidia. Respondía de manera concisa y con un tono cautivador. Ya lo había previsto, pero había un indicio de algo más simple, un sonido familiar de la hija que ya había escuchado antes, mamá. Dudo en entender completamente lo que ha ocurrido entre usted y Peter, y en si podré perdonar algún día. Me estoy esforzando por entenderlo en su totalidad. Me gustaría creer que nuestra unión va más allá de un simple desliz y que tiene la fortaleza para superarlo. Requiere un espacio temporal. Solicito su amable comprensión y paciencia. Las palabras que compartió despertaron en mí una combinación de esperanza y emoción. Comprendí que el proceso de perdonar sería desafiante. Los daños causados requerirían mucho tiempo para sanar, pero estaba dispuesto a aguardar hasta recuperar la confianza que había dañado. Con el paso del tiempo, Lidia y yo fuimos restaurando poco a poco nuestra relación, pieza por pieza con cuidado. Jamás abordamos el tema de la traición. No obstante, entre nosotros había una complicidad implícita, una aceptación silenciosa de la aflicción y el proceso de recuperación que tuvo lugar. Tras mi marcha, Peter y Lidia decidieron divorciarse, ya que su matrimonio no pudo resistir las consecuencias de lo sucedido. Mediante acuerdos mutuos, me enteré de que Peter se mudó a un pueblecito junto al mar en busca de un nuevo inicio, escapando de errores anteriores. Por mi parte, encontré una renovada sensación de propósito en mi trabajo, entregándome a la galería de arte con una pasión que no había sentido en mucho tiempo. Dirigí mis sentimientos hacia mi labor, hallando aislamiento en la manifestación artística que había sido mi santuario a lo largo del tiempo. He aprendido a perdonarme y a asumir las elecciones que hice y sus consecuencias, a pesar de que los recuerdos seguían siendo una leve inquietud que formaría parte de mí para siempre. Encontré paz al reconocer mi evolución y aprendizaje. Generé desilusión en aquellos a quienes quería al cometer errores. No obstante, logré encontrar la fuerza para confrontar la realidad, corregir mis equivocaciones y recuperar la relación con Lidia. A pesar de no regresar a su forma inicial, se transformó en un vínculo auténtico, forjado en el dolor y la empatía, que recientemente ha atravesado dificultades.